tardes, bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial a los que han aceptado la invitación a conectarse con la filosofía y el pensamiento. Mi nombre es Yerko Manzano, de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, el recibirnos nuevamente y prestarnos todo su apoyo técnico y logístico para llevar a cabo la tercera sesión del seminario Actualidad de la Vida Política. Este es un ejercicio que hemos proyectado desde las actividades de la Red Foucault en la web Latinoamérica. Extendemos también nuestro agradecimiento al profesor Luis Diego Fernández por aceptar generosamente esta invitación y, por supuesto, a todos los que están siguiendo la conferencia a través de las distintas plataformas. Por último, un agradecimiento muy especial al Departamento de Innovación Académica y a EduMedios de la UPTC por todo el apoyo tecnológico en el desarrollo de la actividad. Hoy nos encontramos para dar continuidad a las actividades del primer ciclo de conferencias del seminario Actualidad de la Biopolítica. La sesión corresponde a la conferencia Los liberalismos de Foucault, a cargo del doctor Luis Diego Fernández. Las sesiones del seminario se realizan el último miércoles de cada mes en horas de la tarde. Todas las actividades de la red, una de las cuales es el presente seminario, son gratuitas y se ofrecen como espacios de debate, discusión y construcción conjunta. Asimismo, sabemos que el alcance de estas sesiones ha excedido por mucho nuestra capacidad de interacción. Y por lo mismo hemos decidido extender nuestro alcance a través de la creación de nuestro propio canal de YouTube, y lo pueden encontrar como Foucault en la web Latinoamérica. Para lo cual nosotros les vamos a pedir, por supuesto, que se suscriban y también que activen sus notificaciones. En virtud de esta decisión, también queremos que se pongan en contacto con nosotros a través del mail de la red para que podamos hacerles llegar nuevas propuestas de actividades. La intención es que, sin duda alguna, vamos a acercarnos cada vez más a ustedes. Así que, sin mucho más que agregar, nuevamente les doy la bienvenida y paso la palabra a la profesora Constanza Serratore. Buenas tardes, mi nombre es Constanza Serratore, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas Ezequiel de Olazo, perteneciente al Centro de Investigaciones Filosóficas y Unidad Ejecutora del CONICET. Resido en Buenos Aires, Argentina, y me dedico a estudiar y enseñar filosofía contemporánea desde hace ya varios años. Me sumo, por lo tanto, también a los agradecimientos al conferencista, al profesor Luis Diego Fernández, y a todos los que han recibido este seminario con entusiasmo. Agradezco, por lo tanto, el gran interés en el seguimiento de las conferencias a través del canal de YouTube, tanto en lo que refiere a esta presentación como a las demás actividades de la red y el seminario, que también pueden seguirse de manera abierta, como ya dijo el profesor Manzano, a través del canal de YouTube. En cuanto a la dinámica de esta sesión, la conferencia abierta tendrá una duración de aproximadamente 35 minutos. Luego de la intervención del conferencista invitado, se tomarán 3 de las múltiples preguntas que nos pueden hacer llegar a través del correo electrónico del seminario, que es foucaultlatinoamerica@gmail.com. Y quisiéramos, ustedes saben, tener la posibilidad de abordar todas las preguntas. Sin embargo, como es de su conocimiento, las limitaciones del tiempo nos lo van a impedir. Agradecemos nuevamente su comprensión y también su participación. En este sentido, los invitamos a transmitirnos sus comentarios y preguntas al correo foucaultlatinoamerica@gmail.com, indicando claramente en el asunto preguntas para el profesor Luis Diego Fernández, a fin de poder identificarlas fácilmente y consolidar un grupo de preguntas para abordar en los últimos 15 minutos de la sesión. Con estas precisiones, entonces, para el desarrollo de la actividad, damos lugar a la conferencia central, que es lo que hoy nos convoca. En este sentido, le paso la palabra al profesor Óscar Espinel. Gracias, Constanza. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Espinel, profesor de Uniminuto desde Bogotá, Colombia. Foucault en la web latinoamericana es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del Instituto de Filosofía Ezequiel Olazo, del Centro de Investigaciones Filosóficas y el CONICET de Buenos Aires,
También está la UPTC, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional y Uniminuto de Colombia. También se unen a esta red, a este evento, la UNAM de México, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Central de Quito, la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Unicinos, la Universidad Estadual de Campinas de Brasil y la Universidad de la República de Uruguay. El profesor Luis Diego Fernández, quien nos acompaña hoy con su conferencia, es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Problemas Filosóficos en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Instituto de Filosofía Ezequiel Olazo del Centro de Investigaciones Filosóficas y CONICET. Su campo de investigación es la filosofía francesa contemporánea, en particular las obras de Michel Foucault y de Gilles Deleuze. Dictó seminarios y conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales. También ha publicado una gran cantidad de artículos, libros y demás documentos, entre los cuales podemos citar los siguientes libros: La anarquía del deseo en 2020, Libertinos plebeyos en 2015, entre otros. También coordinó y prolongó las antologías de Filosofía Sub 40, Ensayos sobre la democracia contemporánea de 2016 y Antología del ensayo filosófico joven en Argentina en el año 2012. Bueno, sin más demora, doy la palabra al doctor Luis Diego Fernández, quien ha preparado hoy una comunicación titulada Los liberalismos de Foucault. Muchas gracias y profesor Luis Diego, paso a usted la palabra. Un abrazo. Hola, ¿cómo va a todos? ¿Cómo estás, Óscar? Gracias por tu presentación. Bueno, sí, así es. Un poco la idea, digamos, de mi ponencia va a ser hablar sobre los liberalismos de Michel Foucault, pero sobre todo en relación con un tema que sería el subtítulo de mi ponencia, que es de lo disciplinario a lo antidisciplinario. O sea, pensar este tema del liberalismo en Foucault, que es un tema complejo, que sobre todo tuvo cierta recepción en los últimos años, en Francia, en los países angloamericanos, y yo creo que ahora también tanto en América Latina, pero sobre todo se niega la cuestión de la disciplina, de lo disciplinario y de lo securitario. La idea es la siguiente, digamos, yo tengo una ponencia que está estructurada en 4 partes, intentaremos leerla, quizás un poco muy larga, si es muy larga, bueno, haré algunos cortes y haré algunos comentarios en referencia a eso, así que voy a iniciar la lectura. El punto primero es el siguiente, yo lo titulé Déficit socialista y racionalidad de gobierno, ¿no? Foucault aborda la cuestión liberal en el marco de la crisis de los regímenes del socialismo real, la Unión Soviética bajo el efecto Gulag, el caso Polonia, pero también el caso del Estado de Bienestar sueco que Foucault conocía. Hacia fines de los 70, el filósofo abandona la hipótesis micropolítica y se interroga sobre la deseabilidad de la revolución en una entrevista que le dio a Henri Lévy. Digamos, a este tiempo también critica fuertemente la izquierda francesa, lo que se conoció como la unión de la gauche entre el Partido Socialista y el comunismo, que no aprueba ni vota, y se vincula con la segunda izquierda liderada por Michel Rocard, menos estatista, descentralizada y afín al mercado. Digamos, como la investigación de Foucault remite históricamente al ciclo del arribo de las ideas neoliberales, tanto en administraciones conservadoras de Giscard d'Estaing como socialdemócratas de Helmut Schmidt en Europa continental. No hace referencia en ningún momento ni a Chile, ni a Gran Bretaña, ni a Estados Unidos, son experiencias que no menciona en su obra. Es en este contexto que Foucault instala como acontecimiento fundamental en la ciencia de la biopolitik el discurso de Ludwig Erhard, donde se apela a la construcción del Estado del nazismo desde la libertad económica y particularmente centrada en la liberación de los precios. Esta nueva racionalidad de gobierno, en la cual se funda el Estado alemán, luego de la posguerra, tiene la adhesión de la democracia cristiana, pero también del Partido Socialdemócrata, que abandona gradualmente sus presupuestos marxistas en el Congreso de Bad Godesberg en 1929 y se profundiza con el discurso de Karl Schiller, cuando fue alcalde tanto de Berlín Oeste, que en el 63 hace explícito su alejamiento también del keynesianismo y su adscripción a políticas ordoliberales, algo que Brandt implantará a nivel nacional a partir de 1969, cuando sea electo canciller. Desde el punto de vista analítico, Foucault opondrá una teoría de gobierno presente en la visión liberal clásica, sobre todo en Locke, frente a la ausencia de la misma en la tradición socialista.
En el primer caso tenemos una racionalidad de gobierno, mientras que en el segundo percibimos una racionalidad histórica, que no define un modo de gobierno específicamente socialista. A eso quiero referirme ahora, a lo que Foucault llama déficit socialista, digamos, ¿no? Cito a Foucault, dice Foucault: por mi parte, diré que lo que falta en el socialismo no es tanto una teoría del Estado, sino una razón gubernamental, una definición de medida razonable y calculable de la extensión de las modalidades y los objetivos de la acción gubernamental. El socialismo se da o propone en todo caso una racionalidad histórica, y los neoliberales de quienes les hablé, como von Mises y Hayek, de estos años, en particular von Mises, que hubiera racionalidad económica del socialismo. Hay un problema de la racionalidad económica del socialismo, que es una cuestión sobre la que se puede discutir. Sea como fuere, el socialismo se propone una racionalidad económica, así como propone una racionalidad histórica. Pero creo, dice Foucault, que no hay una gubernamentalidad socialista autónoma. No hay racionalidad gubernamental del socialismo. De hecho, el socialismo, y la historia lo ha probado, solo puede llevarse a la práctica si se lo conecta con diversos tipos de gubernamentalidad. Pero en todo caso, no creo que haya por el momento gubernamentalidad autónoma del socialismo. Fin de la cita. Esa es un poco la hipótesis, digamos. Yo creo que Foucault se acerca a la cuestión liberal en el año 78, 79, pensando sobre toda esta cuestión coyuntural que tiene que ver con la capacidad del socialismo de tener una racionalidad propia, autónoma, ¿no? Sigo, digamos. Por tanto, la hipótesis de Foucault recibirá que el socialismo no tiene una racionalidad de gobierno autónomo, por tanto, adoptará racionalidades visibles, sea en la gubernamentalidad liberal en Alemania occidental, como en la gubernamentalidad de partido en Alemania oriental. Y lo cito otra vez a Foucault. Dice: si les parece, tomemos las cosas una vez más desde otro punto de vista, y digamos lo siguiente. Cuando se cruza la frontera que separa las dos Alemanias, la de Helmut Schmidt y la de Erich Honecker, cuando se atraviesa esa frontera, la cuestión que todo buen intelectual occidental se plantea es, desde luego, la siguiente: ¿dónde está el verdadero socialismo? ¿En el lugar de donde vengo o en el lugar de donde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿De este lado o del otro? ¿Dónde está el verdadero socialismo? ¿Pero acaso tiene sentido preguntarse dónde está el verdadero socialismo? ¿No habría que decir en el fondo que el socialismo no es más verdadero aquí que allá, sencillamente porque no tiene que serlo? En fin, lo que quiero decir, de una u otra manera, es que el socialismo está conectado con la gubernamentalidad. Fin de la cita, ¿no? Por tanto, lo que está diciendo Foucault es, bueno, dos autoridades que se decían socialistas, como Honecker y Schmidt, representaban racionalidades de gobierno absolutamente opuestas. ¿Había algo más socialista? ¿Había algo más y menos socialista? ¿Cuál es un poco la unidad de medida? Digo, en el curso Seguridad, Territorio y Población, Foucault define al Estado como una peripecia de la gubernamentalidad y explicita que no proporcionará una teoría al respecto. Por su parte, en la biopolítica extiende y plantea la fobia al Estado como principio que vertebra al comienzo de la investigación, que busca responder la siguiente pregunta, y lo cito: ¿cómo se presenta la programación liberal, o como suele decirse, neoliberal, en nuestra época? Fin de la cita. Para dar cuenta de esta programación, entre comillas, será necesario ceñirnos a la noción de gobierno según Foucault. Gobierno para Foucault es conducir conductas, en otros términos, una actividad que conduce a los individuos bajo una autoridad o director. Por tanto, el gobierno no se opone a la libertad, vale decir, no hay coacción necesaria. En el mismo sentido, el gobierno no proviene solo del Estado. Este acercamiento no estatista al poder requiere que definamos la noción instrumental de gubernamentalidad como un campo estratégico de relaciones de poder en movimiento, transformables, reversibles, un ensamble formado por instituciones, procedimientos, tácticas y cálculos aplicados a la población, un mapeo empírico de racionalidades de gobierno. En este trabajo nos centraremos sobre todo en dos clases de naissance de la biopolitique, la del 24 de enero y la del 21 de marzo, a fin de analizar las divergencias entre el liberalismo clásico del siglo XVIII y el neoliberalismo del siglo XX. En relación a la cuestión de la disciplina, en el primer caso en su vínculo con la seguridad, vale decir los elementos disímiles entre dispositivo disciplinario y securitario. En el segundo caso, la aproximación será específicamente sobre la dinámica del mercado del delito y de la droga, según el de Chicago, que de acuerdo a Foucault, dejará en evidencia una matriz antidisciplinaria. ¿Por qué asistimos a esta modificación que va de una contraprestación disciplinaria al coste de la fabricación de libertades en el siglo XVIII hacia su inversión en el siglo XX? ¿A qué se debe esta modificación sustancial y cómo opera la posición personal de Foucault? Segundo punto, vamos a entrar a la cuestión del liberalismo laissez-faire y su vínculo con el panoptismo, sobre todo, ¿no? Para Foucault,
Digamos que el liberalismo clásico del siglo XVIII se puede definir a partir de los siguientes atributos. Número uno, es una práctica o una manera de actuar, no una ideología o una teoría. Foucault no tiene un acercamiento ideológico, lo dice explícitamente. Es un método de racionalización de gobierno, es el marco general de la biopolítica, que nunca a la postre termina de desarrollar en el curso. Digamos, el curso es un curso obviamente que se explaya sobre la cuestión liberal, que era la condición de posibilidad de la biopolítica, que Foucault nunca termina de desarrollar ciertamente en el curso. D, implica una ruptura con la razón de Estado del siglo XVI. E, coloca al mercado y no al contrato como test para identificar los excesos de gobierno. Y por último, parte del axioma, siempre se gobierna demasiado. En este sentido, el Estado liberal se limita internamente, no externamente, desde el derecho que protege al individuo. La autolimitación de la nueva racionalidad de gobierno apela al dejar hacer a los individuos y no obstruirlos. Foucault cita a Robert Walpole, que afirma quieta non movere, no hay que tocar lo que está tranquilo, para ilustrar esta dinámica de gobierno. Esta cuestión de la autolimitación del gobierno se debe, según Foucault, más a una idea naturalista ligada a la espontaneidad de los procesos económicos por parte de los fisiócratas y de Adam Smith, que a una concepción en términos jurídicos de los individuos. En este sentido, como en Kant, lo que verificamos es que la garantía de la paz perpetua entre naciones se apoya más en la naturaleza que en el derecho, es decir, en el comercio, que es producto del apoyo mutuo o es producto de este vínculo colaborativo entre comerciantes, digamos. Es en este aspecto, como dice Foucault, que el gobierno, y lo cito, se limita por la evidencia, no por la libertad de los individuos. Por tanto, el liberalismo clásico del siglo XVIII, dice Foucault, lo cito, es mucho más un naturalismo que un liberalismo. Este punto me parece central, esta definición del liberalismo como naturalismo, me parece que es central para que entendamos la diferencia con los neoliberalismos del siglo XX. Asimismo, la ornamentalidad liberal se constituye a partir de prácticas ligadas a un régimen que fija sus condiciones del decir veraz, el mercado como garante, la economía política como disciplina fundante, y el interés del individuo como motivante de las acciones. Por otra parte, según Foucault, existen dos nociones de libertad en pugna en el liberalismo clásico. Por un lado está la revolucionaria, propia de la Revolución Francesa, en tanto derecho de los gobernados. Por el otro, la radical, que proviene más bien de la Revolución estadounidense, como independencia de los gobernados para ser, vale decir como propiedad. En otros términos, libertad jurídica, libertad económica. Según Foucault, solo la segunda línea, o sea, la estadounidense, persiste en la tradición liberal y es cuestionada en el marxismo. Esta racionalidad liberal clásica no se apoyará tanto en el imperativo de la libertad, sé libre, como en el establecimiento y la administración de las condiciones en que se puede ser libre. Es visible en este aspecto una tensión entre la producción de libertad y la dinámica misma productiva que amenaza con limitarla y destruirla. De esta relación de producción y coste de la libertad en el liberalismo clásico del siglo XVIII, asistimos a la paradoja de que la producción de libertad requiere controles y coerciones. En palabras de nuestro autor, cito a Foucault, la libertad es lo que se fabrica a cada instante. El liberalismo no es lo que acepta la libertad, es lo que se propone fabricarla, suscitarla, producirla con el costo que plantea esta fabricación. Fin de cita. Por ejemplo, para que exista libertad de mercado interno es necesaria la intervención gubernamental en la fijación de una legislación antimonopólica. O bien, para la fijación de la libertad de comercio entre naciones, es necesario evitar la hegemonía de un país por sobre otros, de allí la necesidad de implementación de tarifas aduaneras. Por consiguiente, el despliegue de mecanismos securitarios y disciplinarios será la condición y el reverso de la noción de libertad del liberalismo clásico. Como señala Foucault, lo cito, el liberalismo participa de un mecanismo en el que tendrá que arbitrar a cada instante la libertad y la seguridad de los individuos alrededor de la noción de peligro. Fin de la cita. Esto implicará, de acuerdo a la óptica Foucaultiana, tres consecuencias. La primera, no hay liberalismo sin cultura del peligro, vale decir, la invasión de una serie de peligros en la vida cotidiana, como la enfermedad, las epidemias, o la pandemia que vivimos hoy, por ejemplo, el delito, las perversiones sexuales, toda una serie de cuestiones que vemos reflejadas en la literatura policial y el periodismo de crimen de los siglos XVIII y XIX. B, no hay liberalismo sin disciplina, en otros términos, la expansión de técnicas disciplinarias como contrapartida a la producción de libertades, la vigilancia como principio motor de gobierno. C, no hay liberalismo sin intervención, en palabras de Foucault, lo cito, introducir un plus de libertad mediante un plus de control e intervención. Este último elemento implicará, según nuestro filósofo, un problema de origen para la tradición liberal clásica, que llegará hasta la política welfare de Roosevelt.
a partir de 1932 con la implementación del New Deal. En otros términos, la necesidad de producir libertad, de trabajo, de consumo, etc., implica un escalonamiento en el crecimiento de intervenciones artificiales para garantizarla. Esto será lo que progresivamente lleva a una crisis de la gubernamentalidad y de la identidad en el liberalismo, que será replanteado hacia fines de 1930 y comienzos de 1940 en el coloquio Walter Lippmann, que Foucault analiza posteriormente. Este problema será, según Foucault, y lo cito, que todos estos dispositivos destinados a producir libertad, llegado el caso, corren el riesgo de producir exactamente lo contrario. Y ahí esta paradoja del liberalismo clásico, ¿no? Fin de la cita. Subsiguientemente, es necesario analizar la relación de la concepción de libertad en el liberalismo clásico con los dispositivos disciplinarios y securitarios. En primer lugar, si la seguridad es un coste en la producción de libertad, es relevante definir sus elementos. En seguridad, territorio, población, Foucault describe las características de la seguridad, a saber, es centrífuga, integradora, permite circuitos, deja ser, es permisiva, no codifica, capta la realidad efectiva y funciona si acepta la realidad como un factum. En este sentido es importante diferenciar lo disciplinario de lo securitario, ya que el propio filósofo señala en la segunda consecuencia la expansión de las técnicas disciplinarias consustancial al despliegue del liberalismo laissez-faire. Y lo cito: de ese liberalismo del arte liberal de gobernar es la formidable extensión de los procedimientos de control, coacción y coerción que van a construir la contrapartida y el contrapeso de libertades. He insistido bastante en el hecho de que esas famosas grandes técnicas disciplinarias que se hacen cargo del comportamiento de los individuos diariamente y hasta el más fino de los detalles son exactamente contemporáneas de la era de las libertades. Libertad económica, liberalismo en el sentido que acabo de decir, y técnicas disciplinarias, aquí las dos cosas están perfectamente ligadas. El panóptico es la fórmula misma de un gobierno liberal. Fin de la cita. En relación al panóptico, este diagrama arquitectónico político va a implementarse hacia fines del 18. Jeremy Bentham lo introducía teóricamente hacia 1792 como el diagrama. El ideal de un procedimiento de vigilancia al interior de instituciones, escuelas, prisiones, cuarteles, a fin de producir la interiorización de la norma en los individuos con el objetivo de aumentar la productividad. Foucault sostiene que, lo cito, el panoptismo para Bentham es sin duda una fórmula política general que caracteriza un tipo de gobierno. Este tipo de gobierno será aquel definido por la racionalidad liberal. En esta dirección, la finalidad del dispositivo disciplinario será la producción de cuerpos dóciles, productivos, obedientes, rentables. Estos cuerpos individuales lo serán al interior de instituciones disciplinarias, desde luego. Por su parte, el dispositivo securitario no tiene como objetivo la producción de este tipo de cuerpos, sino la administración del comportamiento de la población, no en el sentido de la disciplina que busca la distribución de funciones en el espacio a través de una reticulación jerárquica con fines individualizadores, sino a partir de la observación de las conductas de la población en el medio, lo que Foucault llama el medio entre comillas. Y los dispositivos disciplinarios establecen previamente un patrón que define lo normal y anormal, que debe ser alcanzado por los individuos. En los securitarios, a la inversa, la norma se definirá a partir del análisis de curvas de normalidad empíricas, vale decir, de un hombre promedio. Esto no implica la extirpación de lo más alejado al promedio, y esto es importante para que luego, más adelante, comprendamos la diferencia con el neoliberalismo. Esto no implica la extirpación de los anormales, entre comillas. Por tanto, la seguridad es un mecanismo que pone en relación elementos naturales y artificiales, de un modo no coercitivo. La normalización securitaria no requiere, a diferencia de la normación disciplinaria, una acción coactiva externa. Como vemos, en el liberalismo clásico del siglo XVIII, para Foucault implica la aparición de ambos dispositivos, disciplinarios y securitarios. Los primeros al interior de instituciones que aseguran la formación de cuerpos productivos y rentables, los segundos al exterior de la población para generar estadísticas sobre tasas y unidades de medición a fin de gestionar sus comportamientos. Por tanto, este liberalismo clásico descansa sobre esta paradoja de fabricación de libertad y destrucción de la misma, de crítica y pastoralización que se verifica en la expansión de técnicas de vigilancia de los dispositivos disciplinarios. Por lo tanto, no hay libertad sin seguridad, pero tampoco sin disciplina. El liberalismo clásico deja hacer a los individuos en lo personal y económico, mientras que la seguridad ejerce una administración ambiental de la población, y la disciplina vigila los cuerpos individuales con fines de normalización. Estas características del liberalismo laissez-faire, sin embargo, se modifican sustancialmente en los neoliberalismos del siglo XX,
que revisarán los fundamentos naturalistas y las consecuencias disciplinarias en la fabricación de las libertades. Punto tercero, neoliberalismo y antipunitivismo. Esta búsqueda de un nuevo liberalismo en el siglo XX tiene, según Foucault, un punto de partida en el denominado coloquio Walter Lippmann, desarrollado en París en agosto de 1938. En ese encuentro se realiza una evaluación de la doctrina liberal clásica. En vistas a la emergencia de los regímenes socialistas y fascistas, se procura la fijación de una nueva agenda que ofrezca instrumentos a los problemas sociales y a la monopolización, y se impulsa un abandono de las tesis naturalistas del laissez-faire clásico. En la misma dirección, las diferentes intervenciones de los participantes del coloquio Walter Lippmann apelan a la necesidad de un nuevo término que exprese esta renovación de las tesis liberales. Allí se acuña, entre otras expresiones, esta expresión neoliberalismus, ¿no?, junto a otras como liberalismo sociológico, liberalismo de izquierda, liberalismo constructivo, por parte del economista alemán Alexander Rustow. Él fue quien acuñó este término neoliberalismo, digamos, ¿no?, para referir a un tipo de liberalismo del siglo XX distante de los presupuestos liberales clásicos. Vale decir, a la inversa, el liberalismo clásico será constructivo, no será naturalista, y será social. Este nuevo liberalismo planteará la economía de mercado como un proceso artificialmente creado que evite su degradación monopólica y oligopólica, un déficit que habían notado los liberales clásicos ya, al mismo tiempo que atienda al déficit en materia social, cuya agenda ha sido cooptada por los colectivismos de izquierda y de derecha. En este sentido, los neoliberales, frente al orden natural del liberalismo clásico, ponen un orden normativo. Contra la filosofía naturalista enfrenta una filosofía idealista versus la centralidad del comercio, diseñan un privilegio de la competencia. Foucault, en Las As de la Biopolitique, marca los elementos centrales de 4 escuelas neoliberales: la escuela de Friburgo o el ordoliberalismo alemán, la escuela austríaca de economía, los franceses y la escuela de Chicago. En el primer lugar, en la escuela de Friburgo, lo que hace Foucault es dar cuenta de este liberalismo constructivista y formalista que busca evitar precisamente la monopolización naturalista del liberalismo clásico que distorsiona los precios. El Estado solo debe intervenir en la fijación de la regla de juego, pero no en el proceso competitivo. Este ordoliberalismo, que toma su nombre de la revista Ordo, fundada en 1936 por Walter Eucken y por el grupo intelectual de la Escuela de Friburgo, entre otros Müller-Armack, Röpke, Rustow, busca la salida liberal, a la inversa de la Escuela de Frankfurt, a los problemas del liberalismo clásico, que ellos un poco daban cuenta que eran dos, que eran la monopolización y el déficit social. Las intervenciones del estado de bienestar al estilo New Deal no son consideradas una salida viable y se sostiene una radicalización del principio liberal. El mercado es el articulador del Estado. En este sentido, Rustow define la noción de Vitalpolitik para dar cuenta de una economía social de mercado, vale decir un liberalismo social o sociológico incluso, así lo llama, que interviene en todo el tejido de la sociedad desplegando políticas de seguridad social individualistas y emplazando la forma empresa como lógica organizadora. En segundo lugar, la escuela austríaca en general y la figura de Hayek en particular son consideradas por Foucault para delimitar la siguiente lógica: a mayor intervencionismo jurídico, menor intervencionismo económico. Esta es un poco la idea del rule of law de Hayek. Esta norma jurídica tiene por finalidad nunca ejercer una coerción a la libertad individual, evitar la monopolización del mercado y el totalitarismo. Esta será solo el marco para el desarrollo de las utopías liberales. Esta noción de utopía liberal, que por cierto es trabajada por Hayek y otros liberales, Foucault un poco la toma en el curso también y la analiza. Yo no puedo explayarme por un tema de tiempo, ¿no? Sigo, digamos, en lo que tiene que ver con la escuela francesa. Ahí básicamente Foucault habla de Raymond Barre, figura muy importante en la administración de Giscard d'Estaing, que toma como modelo el ordoliberalismo de gestión socialdemócrata alemana de Brandt y de Schmitt, y marca su diferencia con la escuela de Chicago. Los franceses consideran el llamado impuesto negativo a la renta. En rigor, esta política pública fue diseñada por Milton Friedman en 1962, pero Stollerud la analizó y se la subió a Giscard d'Estaing, que no la implementó de todas maneras, a fin de solucionar el problema del umbral mínimo de subsistencia, o lo que se llama la pobreza absoluta, no la desigualdad ni la pobreza relativa. Una modalidad de asistencia social, según Foucault, menos burocrática y disciplinaria, que no produce dependencia y estimula el interés individual. Lo cito a Foucault.
Dice, y ese modo muy distinto es el de la población asistida, según una modalidad efectivamente muy liberal, mucho menos burocrática, mucho menos disciplinarista, que un sistema que estuviera centrado en el pleno empleo e implementara mecanismos como los de la seguridad social. En definitiva, se deja a la gente la posibilidad de trabajar si quieren y de no trabajar si no quieren. Existe sobre todo la posibilidad de no hacerlos trabajar si no hay interés en que lo hagan. Se les garantiza simplemente la posibilidad de existencia mínima en cierto umbral y así podrá funcionar esta política neoliberal. Fin de la cita. En cuarto y último lugar, aparece la Escuela de Chicago, sobre todo tres intelectuales, que son Milton Friedman, Gary S. Becker, con quien Foucault desarrolla mayor afinidad, yo creo que es mi hipótesis, y Theodore William Schultz. En este caso, digamos, lo que plantea Foucault es lo siguiente, digamos que la Escuela de Chicago no es vista como una mera escuela, sino como una programación estratégica, como un principio, digamos, tanto por izquierda como por derecha incluso, una promoción estratégica de los individuos, una manera de ser, y un plan de vida que coloca en el centro la noción de homo economicus. El individuo empresario de sí, productor de su propia satisfacción, su competitividad, que invierte en sus capacidades y se capitaliza. Por su parte, la Escuela de Chicago analiza toda conducta humana bajo una lógica económica. Para ello parte del principio de que toda decisión es producto de la evaluación de costos y beneficios en la búsqueda del interés personal. En este sentido, el homo economicus es la interfaz subjetiva entre gobierno y mercado. Un sujeto definido por sus elecciones y movido por el principio de interés. Un átomo de racionalidad en medio de un proceso económico incognoscible desde un organismo central. Vale decir, la economía de planificación, según esta perspectiva, sería una contradicción en los términos, ya que no se puede concentrar toda la información de las transacciones. El proceso económico, por tanto, será invisible para el soberano y para el sujeto de interés, que no sabe a quienes benefician directamente sus operaciones. El principio de mano invisible radica precisamente en la imposibilidad de la planificación central, y ahí su ateísmo, entre comillas, en tanto proceso que no se puede controlar. Por consiguiente, el homo economicus es irreductible, irracional, pero sus elecciones escapan al control del soberano en un proceso caótico. Esta dinámica es al mismo tiempo cognoscible e incognoscible. La sociedad civil, según Locke, Smith, Adam Ferguson, todos autores que analiza Foucault, en consecuencia es la sumatoria de intereses individuales, la síntesis espontánea de las elecciones de los individuos que producen un lazo social sobre el cual se activa la tecnología gubernamental. Ahora bien, un elemento central de divergencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo será la impugnación del principio del laissez-faire, o bien su inversión, así lo plantea Foucault. En el liberalismo clásico se pedía al gobierno que respetara la forma del mercado y dejara ser. Aquí, el dejar hacer se invierte para transformarse en un no dejar hacer al gobierno, en nombre de una ley del mercado que permitirá juzgar y evaluar cada una de sus actividades. De ese modo, queda invertido el laissez-faire y el mercado ya no es un principio de autolimitación del gobierno, es un principio que se vuelve contra él. Fin de la cita. Esta expansión de los análisis de comportamientos no económicos a través de una grilla de inteligibilidad económica los centran a Foucault en dos materias, el crimen y la droga. Un poco a diferencia de los análisis de Beccaria y de Bentham, en este acercamiento no se fijará en la figura del homo legalis, ni del homo penalis, ni del homo criminalis, vale decir, no se trata del establecimiento de una antropología del crimen o de la configuración de un perfil del criminal, sino de pensar al criminal, un individuo como cualquier otro, en tanto homo economicus, es decir, analizar los comportamientos en relación al delito y las drogas en términos estrictamente económicos. Lo cual no implica que todo sujeto sea un homo economicus, vale decir que evalúe sus acciones en términos de costo-beneficio. En otras palabras, no hay una reducción de la antropología a la economía, sino que si bien la grilla de inteligibilidad será económica, la intención particular de los comportamientos de los individuos será producto de decisiones diversas. Cito a Foucault, que quizá él lo dice con mayor claridad que yo. Solo se toma al sujeto en cuanto homo economicus, lo cual no quiere decir que se lo considere totalmente así. En otras palabras, este abordaje del sujeto como homo economicus no implica una asimilación antropológica de cualquier comportamiento a un comportamiento económico. Esto lo está diciendo Foucault respecto del análisis de Chicago, ¿no? Es decir, dice Foucault, simplemente que la grilla de inteligibilidad que va a proponerse sobre el comportamiento de un nuevo individuo es esa. Vale decir, lo que está planteando Foucault es que, independientemente de las motivaciones particulares del individuo, que pueden ser en términos de costo-beneficio o no, pueden ser totalmente irracionales, el análisis que hace la Escuela de Chicago es en términos económicos, pero no está diciendo que hay
digamos, una especie de subordinación, ¿no?, de cada individuo en una lógica económica. Cada uno actúa como quiere, simplemente que un poco como el patrón de análisis será este. Por tanto, Foucault está planteando que el análisis de la Escuela de Chicago sobre comportamientos no económicos implique la universalización de que todo hombre razona en términos del homo economicus, esto lo decía, sino en todo caso que la forma de racionalizar los comportamientos, más allá de la racionalidad o irracionalidad particular de cada individuo, es económica. La ley para lectura, para esta visión, digamos, de la Escuela de Chicago, implicará, según Foucault, la composición de dos elementos, una prohibición y una realidad, el discurso y la institución. Un speech act que tiene un efecto determinado y un costo que tiende a reducir la oferta del crimen. En este aspecto, Foucault detecta a partir de las fuentes de las cuales se sirve, que son otros economistas de la Escuela de Chicago, además de Gary Becker, otros como Isaac Ehrlich o George Stigler, que estos dimensionan el delito en términos de costo-beneficio. El criminal es pensado como un economicus, al mismo tiempo que la ley lo es en términos de costo de cumplimiento versus costo de externalidades negativas del crimen. En consecuencia, si el costo del cumplimiento de la ley supera las externalidades del crimen, debería pensar en índices de ilegalidad a ser tolerados. Aquí asistimos, esto es importante, este es un poco, creo que es como la hipótesis de mi ponencia, una diferencia importante entre el elemento disciplinario propiciado por el liberalismo clásico respecto de la concepción antidisciplinaria del liberalismo. Foucault lo expresa con claridad, lo cito. Por tanto, una política penal no tendrá por objetivo o punto de mira lo que era el objetivo y el punto de mira de todos los reformadores del siglo XVIII, cuando perfeccionaban su sistema de legalidad universal, a saber, la desaparición total del crimen. Esta era la utopía del XVIII, digamos, ¿no? La ley penal y toda la mecánica penal con la que soñaba Bentham debía ser de tal manera que, a fin de cuentas, aun cuando en la realidad no pudiera suceder, dejaran de existir los crímenes. Esa especie de anulación general del crimen que estaba en la línea de mira era el principio de racionalidad, el principio organizador del Código Penal en el espíritu reformador del siglo XVIII. Ahora, es decir, en el siglo XX, por el contrario, una política penal debe renunciar de manera absoluta, a título de objetivo, a esa supresión, a esa anulación exhaustiva del crimen. Es decir, hay que convivir con índices de ilegalidad. Esta política penal tiene como principio regulador una mera intervención en el mercado del crimen y con respecto a la oferta del crimen. Es una intervención que limitará esa oferta mediante una demanda negativa, cuyo costo, desde luego, jamás deberá superar el costo de la criminalidad cuya oferta se procura reducir. Fin de la cita. Pero lo que está diciendo Foucault básicamente es que si el costo de la aplicación de la ley es superior al crimen, bueno, ahí hay que evaluar si conviene o no conviene hacer esas acciones punibles, ¿no? Básicamente, siguiendo la lógica económica. Esta expansión de las técnicas disciplinarias, que es consustancial como contraprestación a la fabricación de las libertades en el liberalismo clásico, producida a través del panóptico, queda sin efecto en el marco del análisis de la Escuela de Chicago, particularmente en las miradas de Becker y Stigler. Es decir, el contrapeso disciplinario se invierte. Se trata de una analítica económica que por añadidura es antidisciplinaria y antinormalizadora, por tanto muy lejos del afán de extirpación del delito como utopía. Foucault lo plantea de esta manera, lo cito: en consecuencia, la buena política penal no apunta de ningún modo, en consecuencia, esta buena política penal no apunta de ningún modo a una extinción del crimen, sino a un equilibrio entre curvas de oferta del crimen y demanda negativa. O bien la sociedad no tiene una necesidad indefinida de conformidad. La sociedad no tiene ninguna necesidad de obedecer a un sistema disciplinario exhaustivo. Una sociedad está cómoda con cierto índice de ilegalidad y estaría muy mal reducirlo indefinidamente. Fin de la cita. Esto lo dice Foucault analizando la Escuela de Chicago. Aquí se torna evidente la divergencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo. En el primer caso, la preeminencia del dispositivo disciplinario y la normación de los individuos procura como principio articulador la desaparición total del crimen, sea por medio de la disuasión, a través de la norma interiorizada panópticamente y la docilidad productiva de los cuerpos enderezados, sea por el castigo, sea por este castigo, en tanto que en el neoliberalismo, el panóptico, y por ende el dispositivo disciplinario, no se constituye en la forma misma de gobierno, como en el liberalismo clásico. Será más bien el dispositivo securitario el que ocupe este lugar. Por tanto, el crimen no busca ser erradicado, sino equilibrado en términos de curvas de oferta y demanda negativa.
de la condición disciplinaria para la producción de libertad del liberalismo clásico del siglo XVIII, nos desplazamos a la condición antidisciplinaria en la configuración de libertad de los neoliberalismos del siglo XX, y particularmente esto lo dice Foucault respecto de la Escuela de Chicago. Esta misma lógica es la que verificamos respecto del análisis del mercado de la droga en términos de costo-beneficio a partir de la lectura que Foucault realiza sobre artículos de una serie de economistas vinculados teóricamente a la Escuela de Chicago. Son otros, algunos por ejemplo son Frederick Kenny, Billy Etherly o Mark Moore, están todos citados en Nacimiento de la Biopolítica. Aquí el filósofo da cuenta que la política, que apuntaba a reducir la oferta de las sustancias de la década del 60 en adelante, no funcionó. Reducir y controlar la cantidad de droga colocada en el mercado, lejos de lograr el efecto buscado, produjo lo inverso. En primer lugar, aumentó el precio unitario. En segundo lugar, fortaleció los monopolios y oligopolios de grandes redes de tráfico. Y en tercer lugar, hacer la droga un producto altamente inelástico, es decir, en el que la variación del precio no modifica la demanda, hará que la violencia y la criminalidad aumente, sea por el riesgo al que los compradores se exponen, sea por los robos que estos realizan para poder financiar la compra del producto. Como señala Foucault, lo cito, la legislación al estilo de legislación, o mejor el estilo de enforcement de la ley, que se había desarrollado durante la década del 60, demostró ser un fracaso sensacional. Fin de la cita. Partiendo de artículos de Etherly y Moore, nuestro filósofo plantea que el enfoque neoliberal consiste en asumir que es necio limitar la oferta de la droga y en consecuencia facilitar la accesibilidad y la variación del precio. Sobre este último punto, la clave será ofrecer precios altos a los nuevos consumidores y bajos a los adictos, de modo que en el primer caso operará como un elemento de disuasión para evitar la dependencia, o bien ceñir su consumo a la eventualidad. Es decir, se trata de establecer una demanda elástica, a diferencia de la inelasticidad del producto que compra el dependiente bajo cualquier circunstancia. Por tanto, y ya con esto voy haciendo una suerte de redondeo. En función de esta lógica, como la Escuela de Chicago propicia la legalización de las drogas, blandas y duras, con la finalidad de la reducción de los costos penales, jurídicos y de daños en la salud de los consumidores. Vale decir, sostiene una intervención ambiental, una acción sobre las reglas del juego y no sobre los jugadores. Y libertad y acción a los agentes consumidores centrada en la variable del precio del producto. Esta aproximación implicará dos consecuencias según Foucault. La primera, una borradura antropológica del criminal, por tanto la concepción de que cualquier comportamiento, como comportamiento económico, conllevará que la acción penal, más que actuar sobre el individuo, actúe sobre el medio, es decir, sobre el mercado. No es una acción directa disciplinaria sobre el individuo, sobre el agente, sino sobre el medio, que es el campo de juego, un poco para usar una metáfora, sea este mercado legal o ilegal. Un análisis que no tiene como ideal una sociedad disciplinaria ni pretende incluir por medio de un mecanismo de normalización ciertos comportamientos anormales, entre comillas. Y así lo plantea Foucault, lo cito. Lo que aparece en el horizonte de un análisis como este, o sea, como el de la Escuela de Chicago, no es de ningún modo ideal o el proyecto de una sociedad exhaustivamente disciplinaria, en la que la red legal que aprisiona a los individuos sea relevada y prolongada desde adentro por mecanismos, digamos, normativos. No es tampoco una sociedad en la que se exija el mecanismo de la normalización general y la exclusión de lo no normalizable. En el horizonte de este análisis tenemos, por el contrario, la imagen, la idea o el tema programa de una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que se deje el campo libre a procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a individuos y las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas del juego, y para terminar, en la que haya una intervención que no sea del tipo de la sujeción interna de los individuos, como en la visión disciplinaria, sino de tipo ambiental. Fin de la cita. Por tanto, lo que podemos observar en este análisis, digamos, del delito y las drogas, según el prisma Foucaultiano, son los siguientes elementos. En primer lugar, el diseño de una sociedad antidisciplinaria y antinormalizadora, tolerante hacia prácticas minoritarias de los individuos. Entiendo que Foucault se realiza prácticas de tipo sexual y prácticas de tipo de consumo de drogas, y que está sujeto a una gestión de tipo ambiental externa, sobre el medio, la regla del juego y la forma de jugar de cada agente. Vale decir, no interna a través de la normación disciplinaria privilegiada por el liberalismo clásico. En consecuencia, a nuestro juicio existe una convergencia antipunitivista desde lógicas disímiles entre Foucault y la Escuela de Chicago, particularmente en la figura de Gary Becker, que es a quien más espacio le dedica. Este formalismo analítico, la elisión de la figura del criminal, la desantropologización y el antipsicologismo son rasgos compartidos por ambos, vale decir por Foucault y por Becker. En el caso de la filosofía Foucaultiana,
provienen de un antihumanismo de procedencia estructuralista, en el caso de la visión chicagense de Becker, de una grilla de inteligibilidad económica. Allí detectamos un núcleo común de corte libertario. Bueno, finalmente el cierre, estas son las consideraciones finales. Durante este análisis de la cuestión liberal, por parte de Foucault, es posible verificar la modificación de la problemática de lo disciplinario en relación con la dinámica misma de la producción de las libertades en esta racionalidad de gobierno. Como dijimos, digamos, en la visión clásica del siglo XVIII, hay cierto naturalismo de origen que requiere la fijación de fuertes pautas de intervención por parte del Estado que permitan precisamente el flujo de los intercambios comerciales del modo más espontáneo posible. Sin embargo, los agentes que construyen esta mano invisible necesariamente están disciplinados, vale decir el panoptismo, que es la condición de posibilidad de esta racionalidad de gobierno, se constituye a partir del mencionado diagrama privilegiado durante la episteme clásica del siglo XIX, operando como ideal para el diseño de dispositivos disciplinarios en las diferentes instituciones. En otros términos, hay cierto utopismo visible en Beccaria, en Bentham, pero también en Hume y Kant, en vistas a la construcción de una sociedad cooperativa, sin crimen, asentada sobre bases naturalistas, que requiere la modelación de una subjetividad dócil, productiva y normalizada. En cambio, digamos, en la visión de los neoliberalismos, específicamente en la Escuela de Chicago, ya no asistimos a un naturalismo de origen, por el contrario, la inversión de estos principios se verifica en la producción de agentes económicos insertos en un proceso que los excede, y en el cual la subjetividad es leída en términos de funciones, en el marco de un medio gestionado ambientalmente. Esta desantropologización y carencia de psicologismo implica un acercamiento económico y no sustancial a todos los comportamientos que se rigen por una lógica de evaluación de costos y beneficios, en la cual la matriz disciplinaria no es en absoluto privilegiada. En otras palabras, si en el liberalismo clásico lo disciplinario tiene preeminencia sobre lo securitario, en el neoliberalismo, por el contrario, lo securitario tiene preeminencia sobre lo disciplinario. No se trata ya de una intervención para la producción de cuerpos dóciles y normalizados a través de la interiorización de la norma, sino de una intervención ambiental que no requiere la exclusión de lo no normalizable o los anormales, entre comillas, y que tolera prácticas minoritarias, no necesariamente rentables, no moralmente mayoritarias. Esta preeminencia analítica, antidisciplinaria y económica es coincidente, yo creo, con los elementos antihumanistas y libertarios de la filosofía de Foucault. Y bien es claro que en la filosofía Foucaultiana la reflexión sobre la cuestión liberal y neoliberal se encuentra inserta en un marco mayor ontológico-político que forma parte del estudio de una serie de regímenes de verdad, el cristianismo, el socratismo, etc., no es menos cierto que en lo funcional y táctico hay lazos comunes desde fundamentos disímiles con los análisis de la Escuela de Chicago, algo que no sucede respecto del liberalismo clásico, cuyas bases naturalistas la alejan. Muchas gracias. Bueno, profesor Luis Diego, muchas gracias por su presencia, su recorrido y exposición que será de gran ayuda para quienes se dedican o nos dedicamos al asunto de los estudios Foucaultianos, y sobre todo en momentos como estos, en el cual nos da herramientas para pensar nuestro presente y lo que nos viene sucediendo. En ese sentido, digamos, nos han llegado varias preguntas al mail. Hemos seleccionado algunas que quisiéramos presentarle un poco a manera de síntesis de algunas de ellas, ¿no? Una primera que podríamos presentar es la inquietud por si podría usted sintetizar o puntualizar algunos aspectos centrales del liberalismo, el análisis Foucaultiano sobre el liberalismo. Bueno, digamos, así como en términos generales, un poco es lo que planteé en la ponencia, no sé si hay algún tema más específico. Lo que yo decía en la ponencia, básicamente, que el acercamiento de Foucault al liberalismo, como decíamos antes, es más bien como una práctica, no en términos ideológicos, tampoco en términos económicos, en sentido estricto, tiene que ver, está muy entrelazado con el concepto de gobierno y de gubernamentalidad, o sea, de conducción de conductas, ¿no? Y hay que ver en qué momento lo hace Foucault, digamos, ¿no? Foucault introduce la cuestión liberal hacia 1978, 1979, que obviamente venía previamente de un viraje incluso en su método analítico, ¿no? Hay que pensar que en Defender la Sociedad Foucault dice, bueno, hasta aquí llego con lo que él llama la hipótesis Nietzsche, es decir, esta idea del poder en términos de lucha o de dominación, digamos, ¿no? Hasta aquí llego con esta hipótesis,
Y básicamente a partir de 1977 hay un viraje importante, ya no es tanto esta hipótesis Nietzsche la que va a vertebrar, sino más bien el eje gobierno-verdad, o sea, se pasa un poco del eje saber-poder al eje gobierno-verdad. Y en ese marco de ese eje gobierno-verdad, de los regímenes de veredicción, uno de los primeros, o el primero básicamente, es el liberalismo, por tanto es leído como un régimen de verdad, en el cual aparece con fuerza el mercado como el agente de verdad, ¿no? Uno podría decir, quizá operando una suerte de analogía que no es exacta, pero quizás un poco pedagógica, que es lo que hace subsiguientemente en 1980 con el cristianismo y con la confesión, digamos. La confesión y el mercado operarían como dos agentes de verdad, de dos regímenes de verdad distintos, ¿no? En un caso el liberalismo, en otro caso el cristianismo. Pero sucintamente, y trato de responder con esto, básicamente Foucault yo creo que piensa el tema liberal en ese marco, en el marco del problema de la gubernamentalidad y de los regímenes de verdad, ¿no? Ok, profesor Luis Diego. Una segunda pregunta que podremos formular es la siguiente. ¿Cómo definir las relaciones de Foucault con el neoliberalismo? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo situarlo? En fin. Bueno, es un poco cuando yo comencé mi ponencia, traté un poco de contextualizar en qué marco también histórico-político Foucault aborda la cuestión liberal. Y me parece que ahí hay dos elementos. Un elemento que tenía que ver con la política francesa, con la política local de Foucault, y otro elemento con la política, yo llamaría europea continental, digamos, en términos generales. Al interior de Francia, Foucault, y eso hay documentos, yo puedo remitir al libro de Christopherson, al libro de Jacques Chaudier, hay mucha bibliografía que testimonia y reconstruye las posiciones de Foucault en ese momento, a fines de los 70, 77, 78, su ruptura con Deleuze a partir del año 77 también es importante. Foucault claramente estaba cercano de la segunda izquierda, de lo que se llamaba esa segunda izquierda liderada por Michel Rocard, digamos, ¿no? Contra la posición de la primera izquierda hegemónica de Mitterrand, que a la postre es primer ministro, pero que Foucault no aprueba ni vota y es muy duro con Mitterrand, digamos, ¿no? Entonces, me parece que al interior Foucault era muy crítico de esa posición hegemónica, y algunas de las hipótesis que se analizan en cierta bibliografía secundaria, como los textos de Zamora, de Beren, el propio texto de Jacques Chaudier, el texto de Moreno Pestaña, etcétera, y que yo un poco abono, estoy en línea con esa hipótesis, es que yo creo que Foucault estaba buscando en estas ideas neoliberales que pensemos, una cosa es hablar hoy, y otra cosa es hablar en el año 77, 78 del neoliberalismo, cuando Reagan y Thatcher no existían, digamos, en este sentido. Era algo innovador, me parece a mí que era una doctrina política innovadora, eran ideas innovadoras que a Foucault le interesaba, digamos, por tanto su acercamiento fue experimental, y yo creo que ese acercamiento, y esta es probablemente como mi hipótesis, era precisamente para dar cuenta del déficit socialista. O sea, si el socialismo tenía un problema, y Foucault era muy crítico con la visión socialista gubernamental, quizá habría algunas herramientas de gobierno, en términos de gobierno, en la tradición liberal, que se podían tomar como herramientas para dar cuenta de una racionalidad de gobierno de izquierda, ¿no? ¿Se le llama eso socialdemocracia? Probablemente. ¿Se le llama una tercera vía, como dicen algunos? Bueno, quizá, eso ya es política ficción. Pero me refiero, por un lado tenemos esa cuestión interna, digamos, como al interior de la política francesa. Y al exterior de lo que estaba pasando en Europa, me parece que no es menor que Foucault mencione tanto en el curso la figura de Helmut Schmidt, digamos, ¿no? Que fue el canciller de Alemania Occidental, sucesor de Willy Brandt, y que me parece que Foucault veía ahí una figura muy interesante, alguien que venía del SPD, de la socialdemocracia alemana, pero que desde la socialdemocracia alemana implementó políticas de corte ordoliberal, que a su vez venía de la salida del nazismo, digamos, ¿no? Me parece que estas dos experiencias, la experiencia alemana de la salida del nazismo y la interna de la izquierda francesa, en ese contexto histórico-político se da el abordaje teórico del liberalismo, ¿no? Es un tema amplio, pero trato de reducirlo. Ok, bien, profesor. Una tercera pregunta que nos formulan, profesor Luis Diego, es la siguiente. ¿Cuáles son las relaciones entre el análisis Foucaultiano del neoliberalismo y los dispositivos de seguridad? Bueno, es un poco, me parece, también algunas cosas que desarrollamos acá. Yo creo básicamente, eso es lo que yo planteo, ¿no? Que los dispositivos securitarios tienen un poco el funcionamiento del dispositivo, digamos, si uno tiene que hacer una analogía, el dispositivo securitario operaría un rol
privilegiado para el neoliberalismo respecto del dispositivo disciplinario para el liberalismo clásico. Es decir, de alguna manera lo que estaría planteando Foucault es que en el neoliberalismo no serían necesarios cuerpos disciplinados, o sea, supuestamente sería un régimen mucho más libre en este sentido. Bueno, es objeto de debate, es objeto de análisis, pero claramente Foucault lo dice en el texto, digamos, ¿no? O sea que esa necesidad exclusiva de una sociedad normalizada disciplinariamente no es requerida, y hay otro tipo de intervención de tipo securitario, y lo securitario no implica una intervención disciplinaria, es decir, eso no quiere decir, obviamente, que el dispositivo disciplinario desaparezca, no. O sea, hay instituciones igualmente disciplinarias, pero de alguna manera lo que está haciendo Foucault es que en el neoliberalismo lo securitario es privilegiado, o es más hegemónico, si usted, o es la condición de posibilidad de alguna manera respecto de su realización. A diferencia del liberalismo clásico, que el dispositivo disciplinario es consustancial, es decir, si queremos construir una sociedad fundada bajo la cooperación mutua, donde no haya crimen, bueno, necesitamos ciudadanos productivos, dóciles, calmos, que cooperen mutuamente, que estén, digamos, que estén en ese sentido, como en esa vocación como de apoyo mutuo. Bueno, eso obviamente era propio del esquema de Smith y de los liberales clásicos. Esto no sucede obviamente respecto a los neoliberales, donde esa matriz disciplinaria queda dejada de lado, ¿no? Bueno, profesor Luis Diego, parece que tenemos un par de minutos para una última pregunta que hemos recogido en el mail, y en ese mismo sentido viene la pregunta. Voy a leerla porque es un poco larga. Sí. Como usted bien señaló, el problema de las drogas es uno de los ejemplos que elige Foucault para expresar la aplicación de la grilla de inteligibilidad neoliberal norteamericana. Creo, dice la pregunta, que el núcleo del argumento de Foucault sobre ese punto es una suerte de bordadura antropológica del criminal, tal como lo señalabas, siendo esta reemplazada por comportamientos económicos, que además deben controlarse, y dice entre paréntesis, mediante el enforcement, en un horizonte de optimización de los individuos e intervención ambiental. Y la pregunta sería, ¿qué actualidad cree que tiene esa reflexión en el actual panorama de gestión del problema de las drogas, por ejemplo, luego de la legalización del cannabis en California? Lo ponen como ejemplo. Creo que es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que el argumento de Foucault claramente va en esa dirección, y me parece que es un argumento que se suele utilizar, obviamente, en pro de la legalización de las de estas políticas, digamos, ¿no? Sí, obviamente está el caso californiano, el caso de Colorado, quizá el caso de Uruguay también lo podemos pensar, el caso de Canadá, o sea, todos los países que han tenido políticas antipunitivistas, no punitivistas, políticas regulacionistas en relación con las sustancias psicoactivas, me parece que obviamente van en esta dirección que está planteando Foucault. Y acá es donde yo veo, y esto sí me parece muy interesante, una convergencia en posiciones liberales, libertarias y de izquierda, ¿no? O sea, es quizá uno de los pocos territorios donde hay causa común, donde uno puede ver, donde uno puede detectar que desde Milton Friedman, que tenía una posición en este sentido antipunitivista en pro de la legalización de todas las drogas, hasta posiciones de izquierda, hay elementos en común, ¿no? Me parece que Foucault de alguna manera está anticipando esta suerte de convergencia, por un lado liberal libertaria y por otro lado de izquierda, ¿no? De una izquierda libertaria en algún sentido. Bueno, me parece que eso es muy evidente y yo creo que es muy actual. Esta es mi posición personal, digamos, yo creo que es muy actual, ¿no? Creo que efectivamente, como Foucault decía ya en el año 79, las políticas punitivistas han fracasado, ¿no? Y no es algo que diga yo, me parece que con leer cualquier documento de la ONU, de cualquier organismo internacional, me parece que la llamada guerra contra las drogas es un fracaso, ¿no? Es indudable. Y si uno va hacia otro tipo de políticas, bueno, las políticas de tipo regulacionista, o de discriminación por sustancia, o de reducción de daños, bueno, me parece que en este sentido, este curso de Foucault, y es un espacio que no veo que esté tan explorado en análisis o en papers, me parece que es muy interesante, digamos, ¿no? Esto que plantea Foucault no puede trasladarlo a estas cuestiones que estamos mencionando. Vale, Luis Diego, te agradecemos profundamente todas estas ideas, producto de tu trabajo, de tu investigación, de tu rastreo alrededor de la obra de un autor como Foucault.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y ahora le damos la palabra a Constanza Serratore, a la profesora Constanza Serratore, quien tendrá unas indicaciones de cierre para la sesión de hoy. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar Espinel, por pasarme la palabra. Muchísimas gracias, Luis Diego, profesor Fernández, por la conferencia. Realmente ha sido muy valiosa para nosotros, como dijo el profesor Espinel, para todos los que nos dedicamos a esto. Bueno, por lo tanto, vamos a dar por cerrada nuestra conferencia de hoy. Los vamos a esperar en la próxima sesión, que será el miércoles 28 de octubre, y estará a cargo de la profesora Elettra Stimilli, de la Universidad de la Sapienza de Roma, y su conferencia se titulará Desafíos actuales de biopolítica. Quiero agradecer también a la revista Reflexiones Marginales por abrir el espacio entre sus páginas para publicar algunas de las publicaciones que venimos elaborando desde el seminario y la red. Y por último, quería invitarlos a estar atentos a nuestras redes para recibir información respecto de las actividades, y pedirles nuevamente que sigan nuestro canal de YouTube, que se llama Foucault en la Web Latinoamérica, o escribirnos al mail foucaultlatinoamerica@gmail.com para dejarnos sus inquietudes y para permitirnos conectarnos con ustedes, saber cuáles son las observaciones, las inquietudes, y invitarlos a posibles y nuevas actividades. Muchísimas gracias entonces a todas y a todos los que nos siguieron en esta transmisión, y al profesor Fernández.